El módulo 20 nos habla de la interpretación física y geométrica de la derivada. O sea, a partir de hoy ya vamos a empezar a ver lo del capítulo 4. El capítulo 4 son aplicaciones de derivadas. Entonces, en el módulo 20 vamos a ver interpretaciones geométricas y físicas de la derivada. En el módulo 21 vamos a ver valores extremos de una función. ¿Listo? Y en el módulo 22 vamos a ver algo que se llama el teorema del valor medio, TVM. Pues nos da una horita. Entonces, en las aplicaciones de derivadas, tenemos algo que se llama cuando tenemos cambios de posición, cambios de posición de una partícula que se llama velocidad. Otra cosa que vamos a tener que llama tangente a una curva. Razón de cambio. Sí, se podría decir, pues razón de cambio que sería como con esta misma. Razones de cambio, por ejemplo, razones de cambio no es solamente de un cuerpo cambiando de posición, sino también de una sustancia química. ¿Cómo cambia una función de otra? La razón de cambio es casi siempre cómo cambia una función en razón del tiempo. Entonces vamos a empezar a ver algo que es la interpretación geométrica y física de la derivada. Entonces resulta que en un comienzo hay dos problemas como por plantear. Uno que es el problema de la tangente a una curva en todos sus puntos. ¿Qué significa que algo sea tangente a una curva? ¿Qué creen ustedes? Que la tocan un punto y solo un punto. Eso. Y cuando es secante la tocan dos. Por decir algo, si nosotros tuviéramos una línea, tenemos aquí una curva, cualesquiera, y si trazamos una tangente, solamente la tocaría aquí en un punto. Pues ahí la está tocando, es que no, era para no tocarla en muchos. Tiene la idea, ahí sí una paralela. Entonces es que la toca en un solo punto. Y una secante es que la tocan más de dos puntos, por ejemplo la puede tocar así. Listo. Tenemos que tener una línea tangente y una línea secante. Ahí dice 4. Bueno, entonces inicialmente vamos a tener una curva y vamos a trazar sobre esa curva varios punticos, QSU1, QSU2, QSU3. Entonces miren que ahí en esos punticos, los puntos Q se van acercando al punto P. ¿Listo? Miren que el punto P es un punto tangencial, solamente está tocando la curva en un punto. Y la línea PQ es secante, miren que la toca en dos. La línea, si yo trazo otra PQSU1 es otra línea secante, PQSU2 es otra línea secante, PQSU3 es otra, y así sucesivamente. Entonces si yo me voy acercando al punto P, entonces la posición, ahí tengo varias líneas secantes, pero entonces la posición límite cuando me voy acercando a P es un punto tangente, ¿cierto? Ajá.
Entonces, eso es lo que dice ahí en la teoría. Cuando el punto Q se mueve hacia P sobre la curva, usted ve que el punto Q es como se está moviendo. Me voy moviendo hasta P. Entonces, ese punto P se va a denominar una recta tangente en esa curva. ¿Listo? Entonces, si nosotros adoptamos dos puntos, por decir algo, yo los dibujo acá para que les quede más claro. Tenemos acá, tenemos aquí una curvita cualquiera. Aquí tenemos el punto P. Aquí tenemos que esto vale C. Y aquí tenemos el otro punto Q. De la coordenada de P la voy a llamar que esto sea C. Este C es un número real cualquiera. Y desde acá voy a decir que se llama C más H. Listo, este pedacito de acá se va a llamar H. Entonces yo voy a decir algo, la pendiente, ya hemos visto por allá algo al principio del semestre en los módulos 1, pues en el capítulo 0, apéndice 1. Vamos a decir que la pendiente de la recta secante entre P y Q, o sea, entre estas dos líneas, vamos a ver si hay que trazarlo, que así, vamos, Lidia, así, algo así. Esta va a ser la secante. ¿Listo? Entonces voy a trazar acá. Bueno, este punto de acá se llama P. C. Aquí vamos a decir que esto es F de X y este es el eje de X, ¿cierto? Aquí este puntico de acá lo voy a llamar C, F de C. Y este puntico de acá lo voy a llamar C más H, F de C más H. A correr, listo. Entonces voy a decir que la pendiente de ahí va a ser igual a aquí voy a llamar un ángulo alfa. Va a ser la tangente de alfa. Y la tangente casi siempre es el opuesto. Ese pedacito de acá. No, ese pedacito de acá es desde acá hasta acá, que se llama FC más H menos este pedacito de acá. O sea, aquí les voy a poner como el resultado, pero ya pues como para la demostración y eso, ya ustedes lo miran allá y si de pronto les quedan dudas, me dicen. Porque esto lo pueden tomar con lo del apéndice 1. Ay, espera, esto se apagó. Ay, me decía, bueno, déjalo ahí. Bueno, aquí les quedaría que la pendiente de la recta secante PQ de esta recta va a ser igual a la tangente de alfa. Y eso va a ser igual a F de C más H menos F de C. Listo. Pero entonces cuando yo hago el límite, cuando H tiende a 0 de esta función, mire que ahí está la definición de la derivada, ¿cierto? Y cuando H tiende a 0, o sea, cuando esta distancia de acá, eso voy a decir que el límite cuando H tiende a 0 de esta función. Mire que cuando H es 0, o sea, cuando aquí Q se va acercando a P, entonces ya me voy acercando a un punto tangente de la curva, ¿cierto? Cuando H es 0. Entonces si H va tendiendo a 0, Q se va acercando a P, ahí tengo el punto tangencial en P, que les había dicho que era la tangente de la curva, la pendiente de la curva. Que esto sería cuando P, no, más bien cuando Q se va acercando a P. ¿Qué tienen? Bueno, tenemos algo por allá en el apéndice 1 que vimos al principio,
que se llamaba la ecuación de la forma. Ahí se por carta se va, qué pereza. Listo. Hay una que se llama la forma punto pendiente. ¿Y qué es la forma pendiente? Punto pendiente es y menos f de c igual a f' de c por x menos c. Esta ecuación la van a usar mucho, entonces quiero para que la anoten ahí. La ecuación forma punto pendiente. Cuando nosotros sacábamos la pendiente por allá al principio del capítulo 0, decíamos que la pendiente era igual a y2 menos y sub 1 sobre x2 menos x sub 1. Esta es esta misma de acá, f', pero aquí lo están evaluando específicamente en un punto que es el punto C. ¿Listo? Y decíamos que la ecuación de la recta era algo así, y menos y sub 1 igual a m que multiplicaba x menos x sub 1. O sea, esto es equivalente a esta de aquí arriba, que y menos y1. Y1 es esta f de c. Que miren esta gráfica, que aquí tengo acá el punto x sub 1, y sub 1. X sub 1, y sub 1. En esta gráfica x1 es cuál c, y sub 1 es cuál f de c. Listo, esta es y sub 1. Entonces tengo acá y menos y sub 1 igual a m de x menos x sub 1, que este sería el punto c y este sería el punto f de c. Es muy similar, pues esta es, sino que lo único que cambia es que aquí lo hacen en un punto c. ¿Listo? Cuando tenemos dos rectas que son paralelas, ¿qué pasa cuando dos rectas son paralelas? ¿Qué pasa con la pendiente? Es 0. Es menos 1. La multiplicación de las pendientes es menos 1. Cuando son paralelas, son iguales las pendientes. Y cuando son rectas perpendiculares, la multiplicación es menos 1. La multiplicación, sí es lo que dice Andrei, que M1 por M2 va a ser igual a menos 1, la multiplicación de las dos pendientes. Entonces, básicamente, esta es la aplicación, esta es una aplicación geométrica de la derivada. Entonces, básicamente, la aplicación geométrica de la derivada nos va a ayudar es cuando tenemos puntos, un punto tangente a una curva. Entonces aquí vamos a hallar ecuaciones de rectas, que estas ecuaciones vimos algo al principio por allá, que yo les di unas, que hay en la plataforma hay unas ecuaciones de una recta. Entonces miremos un ejemplo de esto y hacemos la aplicación física de la derivada. Entonces aquí se determinar las ecuaciones. ¿Cómo? Ahí. Entonces dice, ahí vamos a determinar las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a la curva. Y la curva tiene la siguiente ecuación. Raíz de x a la 2 menos 8.
Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a mirar este punto. Si este punto pertenece a la función. Entonces mira que el punto es x, y y esto va a ser igual a 3,1. O sea, lo que quiere decir que x va a ser igual a 3, ¿cierto? Entonces si yo reemplazo la función en 3, en x igual a 3, ¿qué me daría? Me daría raíz de 3 al cuadrado menos 8. O sea que eso me daría raíz de 1, me daría 1. O sea que miren que realmente ese punto sí pertenece a la curva porque me están diciendo si x es igual a 3, entonces f de x va a ser igual a 1. Y va que efectivamente sí. Entonces este punto pertenece a f de x y ese punto va a ser un punto de tangencia, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso para hallar la derivada? Resulta que la derivada da la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. ¿De qué nos va a servir? Entonces, todas las ecuaciones las vamos a hacer con la fórmula que vimos ahorita, con la ecuación de forma punto pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos va a servir? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, y menos f de c igual a f' de c por x menos c. Esa es la fórmula que nos va, la ecuación forma punto pendiente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería c? 3. Eso. 3 y f de c. 1. 1, listo. Entonces ya nos faltaría hallar f' de c. Entonces, ¿cuál sería f' de c? Entonces yo lo que hago es que derivo. Voy a derivar la función f' de x. O sea que voy a hacer la derivada de x a la 2 menos 8. Voy a hacer la derivada de eso. Ya como ustedes saben derivar tanto, ¿cuánto nos da eso? Nos da 2x de la raíz de x a la 2 menos 8. Sí, a todos les dio eso. O sea, da 1/2 de x a la 2 menos 8 menos 1/2. Como arriba es negativo, entonces pasa abajo positiva por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Entonces ya lo que yo hago es que evalúo la derivada en x igual a 3. Entonces ya tengo f' de 3 va a ser igual a ¿qué? 2 por 3 por 3 al cuadrado menos 8. 2 por 3, 6. Y aquí nos daría 1, o sea que nos daría 6. Ustedes cuando han visto álgebra y han visto cálculos ya. Ah, pero venga, yo me tragué 1/2. Porque aquí es 1/2 por... Ajá, aquí me faltó el 2. Recuerden que es 1/2 de esta raíz a la menos 1/2 por la derivada de aquí adentro. Me faltó este 2. O sea que aquí me faltaría un 2. Aquí me faltaría por 2. Y 6 dividido 2 da 3. O sea que esta es la pendiente, pero de la recta tangente. O sea que la ecuación de la recta tangente... Vamos copiando aquí y le voy poniendo este acá. O sea que la ecuación de la recta tangente sería y menos 1 que es f de c, ¿cierto? Igual a f' de 3 que es 3 por x menos 3. Listo, o sea quedaría y igual a 3x. 3 por 3 da 9, da menos 9, más 1 da menos 8. 3x menos 8. Ay, y igual.
Entonces esa es la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la ecuación ya de la recta normal? Entonces, como tenemos que m de t por m de n es igual a menos 1, entonces ya la pendiente de la recta normal sería igual a menos 1/3. Sí. Y lo único que cambia es la pendiente, el resto todo es lo mismo. Entonces sería y menos 1 igual a la pendiente que es menos 1/3. Aquí la pendiente nos coincidió con el mismo punto x, pero acuerden que este es x y esta es m, que es la pendiente. Pues coincidió que era el mismo valor. Pues no nos vayan a confundir. Esta es la pendiente. Menos 1 por x menos 3. O sea que eso haría y igual a menos 1/3 de x, menos por menos da más, o sea que haría 1 más 1, 2. Entonces esta es la ecuación de la recta normal a la curva. Bueno, entonces, ¿qué significa gráficamente que una ecuación sea normal? Entonces, supongamos si tuviéramos esta curva cualquiera. Es que yo para dibujar sí soy más malita. Había un curso que uno tenía que ver aquí que llamaba dibujo, pero mejor dicho. Ay. Ahí están los programas de cómputo que hacen cada gráfica. Bueno, entonces aquí tenemos una rectica. Entonces miren muchachos, esta recta, ay me quedó hasta bonita. Esta recta es una recta tangente a la curva. ¿Y qué significa que una sea normal? Que forme con la tangente 90 grados. O sea que aquí van a formar 90 grados. Esta es la recta normal. Entonces, para que se acuerden, ¿cuánto nos dio la ecuación de la recta normal? Yo la busco, y igual a menos 1/3 de x más 2. Entonces está la recta normal de esa, pues la curva yo la estoy poniendo pues así de cualquier forma, pero no quiere decir pues que esa sea. Y la de la recta tangente sería y igual a 3x más 8. ¿Listo? Gráficamente sería algo así. Que de pronto pueden tener una situación así de pronto, ¿no? Que les den la gráfica o que les digan pues algo así. Dime. Yo no entendí la gráfica que no sé hacer. No, yo hice aquí una curva cualquiera, eso es una curva cualquiera. Entonces yo lo que estoy explicando es qué es una recta tangente y qué es una recta normal. Entonces la recta tangente es la que toca la curva en un punto, acá. Esta es la recta tangente. Y la recta normal es la que forma con la tangente 90 grados. O sea que aquí forma 90 grados. Así. O sea, va perpendicular. Esta es que va perpendicular a la curva. ¿Listo? Es perpendicular a la curva. ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados. ¿Listo? Eso es lo que significa recta normal, que es una recta perpendicular a la curva.
Bueno, ahora con lo de la interpretación física de la derivada. La más interesante. Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es una velocidad instantánea? Pues, ¿qué es algo para ustedes que sea instantáneo? Instantánea. Bueno, aquí la copié mal. Instantánea. Entonces, instantánea es que ocurre ya, ¿cierto? En el instante de tiempo. Que ocurre en su momento. Entonces, yo les digo que un carro va a 20 kilómetros por hora, va a 30 kilómetros por hora, a 50 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad instantánea? Porque en el velocímetro va marcando 20, después va marcando 30 y después va marcando 50. Eso yo creo que ustedes ya lo vieron en física o no sé. De pronto los que ya vieron física o lo están viendo. Pues les ayuda mucho esta parte. Entonces, ¿qué sería en este caso la velocidad instantánea? Si un carro marca 20, marca 30, ¿cuál es la velocidad instantánea? La que marca en cualquier momento. Eso, entonces la velocidad instantánea sería la que marca exactamente en 20, la que marca en 30 y la que marca en 50. O sea, la que marca en el momento en que yo estoy visualizando el velocímetro. Ahora, ¿qué sería entonces para ustedes la velocidad promedio? Tengo que tomar dos velocidades y promediar. Eso, pero no necesariamente dos. Puedo tomar, por ejemplo, estas tres. Puedo tomar 20 más 30 más 50 y las divido entre 3. Entonces 50 más 30 me da 80 y me da 100. 100 dividido 3 da como 33.3. ¿Cierto? O sea que la velocidad promedio es 33.3 kilómetros por hora. Entonces miren que esta es la promedio. La promedio es que yo sumo el número y lo divido entre los números. Aquí tengo 3, 1, 2 y 3, por eso es que lo divido entre 3. ¿Listo? En la promedio. Bueno, hay otra cosa importante. ¿Qué sería la rapidez y qué sería la velocidad? Es aceleración. Resulta que la rapidez y la velocidad son unos cambios. Entonces la velocidad está asociada con un cambio en la posición. Eso, con el tiempo. Por decir algo, si una persona, si ustedes en este momento están ahí sentados, ustedes están en una posición cualquiera. Listo, con un eje de referencia yo digo, ustedes están en tal parte, en el punto cero por decir algo. Pero si ustedes empiezan a caminar, ustedes van adquiriendo una velocidad. Entonces ese cambio de velocidad de ustedes con respecto a su posición se va a llamar una velocidad. Puede que ustedes estén caminando despacio o trotando. Listo. Entonces la velocidad siempre la vamos a medir en metros por segundo. Claro que en algunas cosas la miden en centímetros por segundo. Entonces ya miramos algo de las unidades de tiempo. ¿Y qué sería la rapidez? Entonces la rapidez también es un cambio de posición con el tiempo, pero resulta que la rapidez siempre va a ser positiva. O sea que la rapidez va a ser el valor absoluto de la velocidad. ¿Listo? La rapidez siempre es positiva. O sea que es la misma, pero siempre en valor absoluto. Porque la velocidad puede ser positiva o negativa. Porque puede que algo esté desacelerado, ¿cierto? Esté yendo en sentido de pronto negativo del eje de referencia que yo tenga. Entonces tengo unas unidades de tiempo que yo creo que eso lo han visto en física, que se llaman la CGS. ¿Qué significan la CGS? Centímetros, gramos y segundos. Ustedes me ayudan. Y la otra que es MKS, que esta es la internacional, que esta es pues la más conocida y la que casi todo el mundo maneja, que son metros. Es que aquí estoy como kilogramos y segundos, sí. Ya en otros países, por ejemplo,
de, de Estados Unidos, ellos por lo general no miden en metros, ellos miden, es que yo no me acuerdo bien, creo que es pies. Y por ejemplo, cuando usted compra algo en el mercado no lo miden en kilos, sino que es en libras o en... Es que hay dos, unas que son pies, yo creo que libras, segundos si es normal, o sea, todo el mundo mide todo en segundo, pero lo que cambia son estas. Yo creo que es pies, libras y algo. Bueno. Entonces, si un objeto, para que tengan esto en cuenta, si un objeto parte del reposo, por decir algo está encima de un edificio, en caída libre, o sea, no va a haber algo que lo empuje, sino que se va a caer por sí solo, ¿cierto? La posición del objeto, y esto ya es algo como internacional, y eso fue que lo demostraron pues esos locos de los físicos, ¿cierto? Hay médicos para mujeres, pero para mí los físicos son unos locos. Pues unos locos muy inteligentes, pues unos locos muy inteligentes. No, no es tan loco, a mí física me parece más loco. Entonces, eso va a ser igual a 16 por t al cuadrado. Entonces, para que anoten esta, si un objeto parte del reposo en caída libre, la posición del objeto va a ser esta, S igual a t al cuadrado, donde S va a ser los pies. Pero eso ustedes pueden decir que esta sea X o sea Y, pues ahí la llamamos S. S son pies y T van a ser segundos. ¿Listo? Te les va a anotar otra fórmula por acá. Resulta que la aceleración de la gravedad. Entonces yo les voy a copiar como todos estos aspecticos y enseguida hacemos como un ejercicio. La aceleración de la gravedad cerca al nivel del mar que eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. De pronto allá en física con Andrés Arias se les pondrá pues aceleración de la gravedad pues en otras situaciones, pues lo que vamos a ver acá siempre a nivel del mar para un objeto. Vamos a despreciar la resistencia del aire, porque usted sabe que cuando nosotros arrojamos un objeto, él no cae en el vacío, pues en la vida real él no cae en el vacío, pero aquí vamos a decir que vamos a despreciar la resistencia del aire. Entonces la aceleración de la gravedad cerca al nivel del mar, despreciando la resistencia del aire, va a ser igual a ¿qué? Entonces eso lo vamos a llamar G. Va a ser igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado, o en las otras unidades que va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ahí sí la ven. La aceleración de la gravedad cerca del nivel del mar, despreciando la resistencia del aire. Entonces, en mis ejercicios, en los ejercicios de cálculo, siempre vamos a poner eso. ¿Listo? Que la aceleración de la gravedad nos va a dar eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto, una cosa que vamos a despreciar la resistencia del aire, el objeto puede caer de un edificio, de cualquier parte. Entonces, vamos a decir que la posición va a estar dada de la siguiente forma. Vamos a colocarle una posición inicial. Si el objeto arranca del suelo, entonces la posición inicial va a ser 0. ¿Listo? Más una velocidad inicial con la que él arranca. Esta es velocidad inicial
Esta es la posición inicial. Entonces esta fórmula es más general que la anterior. Menos 16t al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya depende de sus... Este es el tiempo. Entonces ya depende de las unidades en que ustedes estén trabajando. Entonces tienen que trabajar todo. Bien sea en centímetros o bien sea en metros. Listo, no vayan a revolver las dos cosas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la velocidad. Si la velocidad está en centímetros y la posición está en metros, entonces tienen que trabajar todo en centímetros o todo en metros. Listo, no pueden revolver las dos cosas. Entonces ustedes pueden decir que un metro va a ser igual a 100 centímetros. ¿Cierto? Si necesitan hacer pues una conversión. ¿Cierto? Cojan un metro de la casa y aquí un metro de la casa les va a dar 100 centímetros. Eso sí lo saben muchos. Entonces, bueno, otra cosita que vamos a ver es, aquí tenemos la aceleración. La aceleración va a ser un cambio de la velocidad con el tiempo. Aquí tenemos velocidad y aquí tenemos algo que se llama posición. Entonces, si yo estoy en la posición, yo me voy así con una flechita. Posición, ¿cómo obtengo la velocidad? Derivo la posición. Eso. Derivo. Entonces, si yo estoy en la posición y la derivo, voy a obtener la velocidad. Si yo estoy en la velocidad y la derivo, voy a hallar algo que se llama la aceleración. Entonces, si yo estoy en posición y quiero obtener aceleración, entonces derivo dos veces, ¿cierto? Son dos caminitos. Y lo contrario, si yo estoy en aceleración y la integro, resulta que la integral es el recíproco de la derivada, es como en funciones inversas, como la multiplicación y la división, la suma y la resta. Entonces, si yo estoy en la aceleración y la integro, voy a obtener algo que se llama la velocidad. Y si yo estoy en velocidad y la integro, voy a obtener algo que se llama la posición. Entonces así me puedo ir de un lado hacia el otro, derivando o integrando. ¿Listo? Dejémoslo. Entonces miremos. Creo que aquí está el ejercicio. Entonces, ese es el que vamos, esta fórmula de acá, ese es el que vamos a, en problema de caída de los cuerpos, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Cuando estemos utilizando caída de cuerpos. Ay. Profe, ¿cuánto tiempo nos va a dar para el quiz? Media hora, está muy fácil. No, media hora. Media hora. Ahí estamos marcando la hora. Ay, no ve. Ay, mi esta no funciona ya. No funciona. Media hora pues, nos pone una fracción polinómica. Ay, no me funciona. Y sí funciona. Entonces tenemos este ejemplo. Un objeto arrojado directamente hacia arriba. Entonces vamos a decir, el objeto va a alcanzar una altura y la altura tiene esta fórmula, menos 16t al cuadrado más 48t más 256 pies. ¿Cuál es la velocidad inicial del objeto? ¿Cuándo alcanza su altura máxima? ¿Cuál es su altura máxima? ¿Cuándo alcanza el piso? ¿Con qué velocidad llega al piso?
¿Ustedes cómo lo harían? Bueno, ahí NSS no es una ecuación de la forma en que se va a romper la ecuación. Nos piden cuando el objeto alcanza la altura máxima. Pero es que la altura máxima es en v sub 0. ¿Qué es lo que es ese? Cuando el tiempo es 0 tiene la altura máxima. Cuando el tiempo entre sub 0 tiene la altura máxima. Pero es la Cierto, entre 0 tiene la altura máxima. la S sí que ¿Cuál es la altura máxima del sub 0? ¿Con qué velocidad llega al piso? Entonces hay que derivar. posición entonces. ¿Cuál es su aceleración en el instante t igual a 0? Muy parecido a los problemas de física, ¿cierto? Ajá. Entonces nosotros tenemos acá S igual a menos 16t al cuadrado más 48t más 256. Entonces, para hacer la similitud con la fórmula que teníamos ahorita, teníamos S igual a menos 10, yo creo que ahí estaba 16 positivo. Ah, no, sí está negativo. Menos 16t al cuadrado más b sub 0t más s sub 0. ¿Cierto? Baja un poquito la hoja si no le Ahí. ¿Más? Sí. Ay. Bueno, entonces, haciendo la similitud con esta fórmula, esta es la posición en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? En cualquier instante de tiempo. Entonces, ustedes me dijeron, bueno, si derivamos la velocidad, si derivamos la posición, vamos a hallar la velocidad. Entonces tenemos la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué nos daría? Nos daría menos 32t, ¿cierto? Más b sub 0. Y como esto es una constante, eso nos daría 0. ¿Listo? Esta es la velocidad en cualquier instante de tiempo. Vete. Hola. Lo que pasa es que no sé si fue que copió mal el ejemplo. Yo tengo que dice que hacia arriba alcanza una altura de S 16 al lado, no menos 16 al lado. Arriba, en ese. No, pero es que el menos 16 esa es la gravedad. No, pero arriba ya puso. Pero es que esa es la fórmula. Por eso, pero es que en el problema está menos 16. En el problema está menos 16. Ah, sí, sí. Esa era Es la página 204. 32. Está derivando la tuvo la velocidad casi por eso. Entonces, lo mismo con la aceleración. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo mismo que yo hacer la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esto nos va a dar la aceleración en cualquier instante de tiempo. Y si yo derivo la ecuación anterior, eso me va a dar menos 32. Aquí en este caso, con esta fórmula vamos a trabajar en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces esta va a ser, miren que esa es la aceleración de la gravedad, que es la que yo les dije con la que vamos a trabajar en los ejercicios. Entonces ahí me piden la velocidad inicial.
¿Cómo creen ustedes que cuál es la velocidad inicial? Volvemos la última que nos hace el favor. Ya voy. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Cero. La velocidad inicial no es cero. El parte del reposo. Ahí dice un objeto arrojado directamente hacia arriba. Hacia arriba. Ah, En el que usted... es con el que estamos No, mirando. en este nada parte del reposo. Entonces, que en esa última relación de la gravedad. A las 9:30. No muy poquito tiempo. No. De la velocidad inicial se da cuando t sea igual a 0, ¿cierto? Que mire que cuando t es igual a 0, ahí estoy arrancando en el instante 0. Entonces, como yo tengo que la velocidad en cualquier instante de tiempo es menos 32 t más b sub 0, cuando t es igual a 0, entonces la velocidad en cualquier instante de tiempo me va a dar igual a b sub 0. Y haciendo la analogía que aquí tenemos acá, menos 16t más b sub 0t más s sub 0. En este caso, b sub 0, miren que es 48. ¿Se acuerdan que yo les dije ahí que esta era la velocidad inicial y esta es la posición inicial? O sea que la posición inicial de este objeto es 256 pies. Y la velocidad inicial es 48 pies por segundo. ¿Listo? Este es 48. Hay que más. ¿Cuándo alcanza la altura máxima? No, la velocidad es cero. Mire que es un La objeto que aceleración. está acá. Un objeto está aquí a 256 pies. El objeto se arroja hacia arriba, ¿cierto? Y baja, toca el suelo. O sea que él alcanza la altura máxima en este punto, ¿cierto? Resulta que en este punto yo arrojo el objeto. Cuando alcanza la altura máxima, ahí la velocidad va a ser 0. O sea, en ese instante la velocidad es 0 y él vuelve otra vez a bajar. ¿Sí hago entender? Él lo tira, aquí es 0 y él vuelve a bajar en este punto. Hay que parar para volver a descender. Entonces, como eso sucede así, entonces esta es la velocidad en cualquier instante de tiempo, que sería la velocidad igual a 0, igual a menos 32t más 48, que es la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces yo despejo el tiempo me va a dar igual a ¿qué? A 48 dividido 32. ¿Eso me da cuánto? Bueno, yo no sé lo que me dé. ¿Cuánto da? Entonces, ¿1 punto qué? El tiempo no puede ser negativo. No, el tiempo nunca va negativo. El menos 48 pasa al otro lado y pasa a menos 32. Menos por menos da más. Yo ya estoy haciendo todo muy rápido porque ustedes ya están viendo álgebra. Eso ya lo saben. Entonces, este tiempo que les dé... 1.5. Entonces 1.5 segundos. El tiempo nunca les va a dar negativo. Este tiempo lo vamos a reemplazar en la posición.
sea que lo voy a reemplazar en S. S de 1.5. O sea que sería igual a menos 16 por 1.5 al cuadrado más 48 por 1.5 más 256. Y lo que les di acá, el valor, esta va a ser la altura máxima del objeto, ¿cierto? Recuerden que ahí, cuando la velocidad era 0, hallamos el tiempo y ese tiempo lo reemplazamos aquí en esta altura. Entonces, si ahí es cuando alcanza la altura máxima, ¿cómo nos daría el tiempo cuando alcanza el piso? ¿Cuándo alcanza el objeto el piso? ¿Cuándo alcanza el objeto? Aquí está aquí hay una pelotica, la pelotica la tiraron de acá, ta. Aquí está el piso. Recuerden que acá hay 256 pies de altura. Aquí dice que me está alcanzando la H máxima. Entonces, ¿qué condición se debe cumplir cuando llega al piso? Que la altura es 0. Eso. Entonces, cuando llega al piso, miren que acá en este piso la altura va a ser 0. Listo. Porque acá cuando arranca el objeto, la posición inicial son 256 pies. Pero cuando él llega al piso ya es S igual a 0. Entonces S igual a 0 me va a dar igual a menos 16 t al cuadrado más 48t más la altura inicial que serían 256. Entonces miren que usted ahí obtienen una fórmula cuadrática. Cuando ustedes les digan cuándo les están hablando de tiempo, ahí tiene una fórmula cuadrática. Entonces, ¿cómo se resuelve la fórmula cuadrática? Ustedes la han venido. AX al cuadrado más BX más C igual a 0, ¿cierto? Y que ustedes el valor de X lo tienen que hallar menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Eso se lo dieron en álgebra o no? Entonces aquí ¿cómo lo haríamos? Entonces aquí sería T1, T2 va a ser igual. ¿Cuál es menos B? 48, listo. La ecuación se puede dividir por 16 para que quede más chiquito. Ah, sí, más o menos. ¿Cuál es B al cuadrado? 48. Ah, sí, o toda la ecuación la podemos dividir también por B, como dice Andrei. ¿La cuál sería? Menos 16 por C, que es 256, sobre 2A. 2 por... ¿Cuánto les da eso? Resulta que ahí, como es una fórmula cuadrática, pues le dan dos valores, ¿cierto? Una con este más y otra con este menos. El valor que le dé negativo lo descartamos. Y el valor que nos dé positivo, esa es la respuesta. ¿Listo? ¿Cuándo alcanza el piso? Bueno, ¿con qué velocidad llega al piso el objeto? En el tiempo máximo. Entonces, ¿con qué velocidad llega al piso? Entonces, aquí hallamos un tiempo que decía cuándo. Entonces, alguno de esos dos tiempos, que no me han dicho cuánto les da, el tiempo positivo del anterior lo reemplazamos en la velocidad. Supongamos que el positivo haya sido T1, este positivo, y este les dio un valor negativo.
Entonces este valor positivo lo reemplazamos en la posición, que la posición es menos 32 por T sub 1 más B sub 0. B sub 0 era 48. ¿Cuánto les da los tiempos anteriores? Dale, Nacho. Menos 48 más la raíz de 48 al cuadrado menos por menos más 4 por 16 por 256 dividido 32, pero negativo. Bueno, hay un tiempo que a mí me dio menos 52.27. No sé si estará bueno, estará malo, no sé. Menos 48. Y hay otro que me da error. Debo tener algo malo. 48 al cuadrado. ¿Cuánto le va a dar? 23.8. 136.7. Menos 2.7. 77 y el otro menos 48 menos. Este me dio 5.77 y este negativo me dio menos 2.77. Sí, también les dio así. Entonces este valor de acá es el que ustedes reemplazan. Menos 32 por 5.77 más 48. ¿Y eso cuánto les da? 5 por 32 más 48. O sea que esto les da menos 136, ¿cierto? .7 metros sobre segundo. Ya, te les voy a explicar una cosita y enseguida hacemos el quiz. Tranquilo. Ese aquí no se demora. Ese aquí es muy fácil. Es una fracción polinómica. No. Eso en media hora lo hace, hasta en menos. Si ustedes tienen una gráfica de esta forma, ¿cuáles son los máximos de esa función? C1 y C3. Mira que C1 aquí va a ser un máximo. C1 y R3. Entonces C1 entonces a este C1 lo vamos a llamar que es un máximo relativo. Y a C3 también lo vamos a llamar que es un máximo relativo. Bueno, ¿cuáles serían si yo le fuera a sacar resulta
¿cuál sería la pendiente de la recta tangente en C1? 0. Resulta que si yo saco la tangente acá, cuando yo tengo una recta horizontal en una función, yo tengo que la pendiente va a ser 0. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a anotar como el resumen. F' en C1 es igual a 0. Que esa es la pendiente de la recta tangente en C1. ¿Y cuál es la pendiente en C3? 0. ¿Qué dicen los demás? Resulta que aquí la derivada, ¿se acuerdan que habíamos visto una cosa? Que cuando habían picos, la derivada no existe. De aquí les voy anotando. F' y C3 no existe. Bueno, ¿cuáles son los mínimos relativos? C2 sería 1, ¿cierto? Y ya. Y en vez de la función es continua. ¿Y A es qué? ¿A qué es? Bueno, resulta que si yo estoy tomando, el intervalo, resulta que la función va a estar definida desde el intervalo A, B, ¿cierto? Pero yo para hallar los máximos y los mínimos relativos, tengo que considerar cuando son intervalos, cuando es un intervalo abierto. Entonces por eso es que yo no tomo ni A ni al B, ni A ni a B. Listo. Pero a estos máximos y mínimos relativos, no, enseguida les voy a poner el otro nombre. Pero cuando yo estoy tomando el intervalo cerrado, voy a llamar algo que se llaman absolutos. Pero arriba no está cerrado. Pero entonces, absoluto pero entonces absoluto significaría que es como el máximo de todos. Miren que los relativos pueden ser varios. Entonces, es como el máximo de todos y también considera los extremos, que son donde va a estar el intervalo pues cerrado. Entonces, supongamos en este caso, ¿cuál sería otro mínimo? Si voy a considerar los absolutos, sería el A, ¿cierto? Entonces, el mínimo absoluto va a ser el mínimo de todos. O sea que va a ser el mínimo entre C2 y el mínimo de F sub A. Y miren que el mínimo va a ser F sub A. Porque miren que F sub A va a estar más abajo de C sub 2. ¿Listo? El B no daría porque el B... O sea, este está más abajo de B, ¿cierto? Ahora en el de... ¿Cuál sería el máximo de todos? Entonces mira que el máximo de todos sería 6 sub 3, este de acá. ¿Listo? 6 sub 1. No. Porque no quiere F de 6 sub 3. Porque que la derivada no exista no quiere decir que no pueda ser máximo.
Listo, muy bien ese aporte de Andrei, porque de pronto hay gente que se confunde. O sea, si la derivada no exista, mire que de todas maneras ahí hay un máximo. Listo, que se puede considerar absoluto. Entonces, por allá en el libro era un teorema en la página 209 de la edición viejita. Entonces, a estos máximos y mínimos relativos, a esos también se les va a llamar extremos relativos. Y a los máximos y mínimos absolutos Ya será el quiz. van a recibir otro nombre que se llaman extremos absolutos. ¿Se acuerdan que los relativos es cuando tienen el intervalo abierto y este es cuando tienen el intervalo cerrado? Tienes que montar las cosas por la gana. Entonces hay un teorema en el libro que dice que si f tiene un extremo en x igual a c, en el punto x igual a c, lo que quiere decir es que la derivada f' de c va a ser igual a 0. O sea que lo que nos quiere decir este teorema es que vamos a tener una recta que es horizontal. No es el quiz. Ya voy. Menos tiempo, menos buen tiempo. El recíproco de este teorema no siempre se cumple. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si f' de c es igual a 0, entonces en x igual a c va a haber un extremo relativo. Por ejemplo, eso lo podemos constatar, por ejemplo, en el punto C de 3. Miren que en el punto C de 3 hay la derivada en C3. Miren que en C de 3 f' de C sub 3 no existe. Y sin embargo, C sub 3 es un extremo relativo, ¿cierto? O sea que el recíproco no siempre se cumple. Si por ejemplo tenemos la función valor absoluto en x igual a 0, miren que en x igual a 0 la derivada no existe. ¿Cierto? Y sin embargo acá en este punto este sería el mínimo de esta función en x igual a 0. Y si ustedes organizan pues para que hagamos el quiz. Y Luis no está por ahí.
Bueno, podemos sacar la hoja de las derivadas. Ahí están las fórmulas que necesitan. Derivadas, ¿para qué? No después del lógico. Personas. Profe, un momentico, ¿qué necesitabas? A preguntarle a ver si a él le llegaban unos exámenes. A ver si le llega un examen. Ya le averiguo entonces. Pónganos uno X a la 2, X a la 10, X a la 1. No llegaron al próximo. Entonces, ¿cómo les pareció la reunión de esta semana? Para los que vinieron. Bien, profe, suben a la reunión. Fue más tiempo, pues. Ah, pero ustedes al principio no tenían ni que dudas y después al final todo el mundo llenó de dudas. No regaña, profe, no regaña. Y ustedes fueron los que llegaron tarde porque la jefe llegó como de las 4:30. Ya llegó cuando yo estaba en el taller. Ya llegó muy temprano. Ustedes los que van a hacer validaciones ya las solicitaron. Los que van a hacer las validaciones. Van a ganar la habilitación. ¿Quién está por ahí? Profe, se nos está acabando el tiempo. En verdad, nosotros podíamos, como somos el mes de frontera, podemos ir con el mismo horario.